Es el momento de poner el tema sobre la mesa. Todos sabemos que el domingo inicia el Mundial Qatar 2022, pero este tema futbolístico pues no debe distraernos de las cosas importantes que hay en el país y que las discusiones continúan. Yo saludo a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y a Víctor Hugo Hernández. Y justamente, ¿qué temas no debemos perdernos de vista mientras estamos con un ojo visto allá en el Mundial? Raúl, Víctor. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, qué gusto verte. Raúl, te saludo con afecto. Pues sí, hoy ya todo el ánimo y la atención cada vez va centrándose más en este evento que pues no es exclusivo el interés de México, obvio, ¿no? Es un interés mundial y es una de las grandes magias del entretenimiento, ¿no? El fútbol, claro que sí, vale la pena dar una lectura y una repasada de lo que significa esto, Raúl. A ver, hay muchas visiones, ¿no? Leía hoy, ya sabes que muchos medios de comunicación traen su medidor de cuáles son las notas más leídas el día de hoy, ¿sí? Y entre las notas más leídas, no creas que está lo que dijo hoy el presidente, que ya se le olvidó que sí convocó a que la gente salga a votar, violando la ley, violando la Constitución. Sí, no aparece las investigaciones de los feminicidios que de alguna forma se han realizado. No, entre la nota más leída hoy es que de última hora no van a vender cerveza en los estadios del Mundial en Qatar. Entonces, la verdad es que sí estamos ya, como tú bien dices, invadidos de un tema, y me parece que es importante, como bien Marta lo señala, no se puede olvidar los temas prioritarios de este país, pero hoy es viernes y vale la pena echarle un ojo a este tema, porque este mundial es diferente a muchos otros, Víctor. Tú que incluso, no sé si te ha tocado cubrir algunos de ellos a lo largo de tu vida profesional, sí, pero, del 85 en México. Este es el primer mundial de fútbol que se va a realizar en un país árabe, ¿sí? Y no es cualquier país árabe, es un país pequeño de apenas 2.800.000 habitantes, ni siquiera, a ver, en Guadalajara somos 4,5 millones de habitantes, ¿sí? Es menos de la mitad de ese país y es uno de los países más ricos del mundo y más ricos por su ingreso per cápita. Y estaba leyendo hoy que todo el mundo quiere saber del Mundial, por ejemplo, cosas interesantes de esta monarquía, porque el país es, pues el dueño es una familia. Y esa familia se ha venido sucediendo, es más, el que hoy está como monarca de este país, sí, bueno, le dio un golpe de estado a su papá, o sea, bueno, nada más para que te des una idea de esto, ¿no? Entonces, es un país que tiene las principales reservas de gas junto con Irán, ¿sí? Imagínate el potencial económico que tiene este país. Y de esos casi 3 millones de habitantes, solamente 250,000 son originarios de ahí, de Qatar, cataríes. No sé si lo dije bien el gerundio. Sí, pero me parece que los demás, o sea, los otros 2,5 millones son normalmente de otras nacionalidades que viven en este país pequeño. Y una cosa interesante, y nada más con eso quiero escuchar tus puntos de vista. Fíjate el ingreso per cápita, y te voy a dar comparativos para que más o menos tengamos una idea. En México tenemos un ingreso per cápita de $9,900 al año, ¿sí? Si esto lo traducimos, más o menos estás hablando de 140 y tantos mil pesos, que es lo que vale nuestro ingreso, nuestro Producto Interno Bruto en México, 9,926. ¿Sabes cuál es el ingreso per cápita de Qatar? $61,276. 61,000. Y mira, China tiene un ingreso per cápita de 12,000, Brasil de 7,500, México de 9,000. Pero este país chiquito, o sea, imagínate la cantidad de dinero que tiene este pequeño país. Y además otra cosa, nadie paga impuestos, nadie. Todo lo paga
el gas, el ingreso que reciben del gas. Sí, entonces me parece que en medio del Mundial y que si Alemania, Inglaterra, que si México va a llegar al cuarto o no va a llegar al cuarto juego, lo de siempre, me parece que es interesante ver este pequeño país por qué organiza un Mundial. Y si quieres ahorita pasamos a esto. Bueno, está claro que el interés por el Mundial no solo se lo pelea Qatar, se lo pelean muchos países en el mundo y con menos recursos económicos, porque resulta un gran atractivo, resulta un gran reflector, indudablemente jala la atención de prácticamente de todo el mundo, porque hay que reconocer que el fútbol es, yo creo que el deporte masivo más importante en la historia de la humanidad. Una fórmula estupenda, interesantísima de distraer y de llamar la atención, y es uno de los grandes negocios que, por cierto, también no está exento de escándalos y de problemas de corrupción terribles, porque la FIFA y la historia del fútbol también están plagadas de mil escándalos. Y no se diga también del fútbol en México, donde ya sabemos nuestras historias y donde ya sabemos de qué manera el deporte ha sido capturado por empresas, y eso ha generado un deterioro terrible que hoy nos lleva siempre a la expectativa de toda la vida. ¿Qué papel vamos a hacer como mexicanos? Y eso me lleva al otro punto, Raúl. Es cierto, será todo un mes de fútbol, pero pues mi suposición, no soy experto en el tema, pero el sentido común me dice que nuestro interés estará puesto en este lejano país, pues a lo más una semana, semana y media, 2, lo que duren los juegos de la selección mexicana, y si logramos, como tú bien dices, pasar a ese terrible cuarto, ¿no? Que nunca hemos podido llegar. Bueno, hay quien dice que sí llegamos, por lo menos en una o dos ocasiones, pero no deja de ser una gran fiesta, claro, y como decía un sociólogo francés, no recuerdo ahorita su nombre, los mundiales de fútbol, como las novelas y como todos esos programas chatarra que existen en los medios masivos de comunicación, son importantes en la medida en la que te esconden las cosas importantes de lo que está ocurriendo en el mundo. Porque no deja de ser un gran deporte, pero la verdad es que hay cosas mucho más graves y delicadas en este momento que un mundial de fútbol. Y no con ello, no quiero decir que no lo vaya a ver, Yo voy a ser de los primeros cautivos. Ahorita te pregunto quiénes tus favoritos, pero déjame nada más. Otro análisis que desde luego es importante. Hay que recordar que este país pequeño, sí, rodeado de otros países tan ricos como Arabia Saudita, por ejemplo, sí, y que bueno, ha desarrollado a través de Abu Dhabi y todas estas ciudades millonarias de oro, como se le conoce, pero finalmente es un país que había tenido muchos problemas con sus países vecinos, ¿sí? Y que en el 2017 tenía un bloqueo económico por parte de los países árabes, porque se suponía que estaban de alguna forma apoyando a grupos terroristas, ¿sí? Y esto, de alguna forma, pues eso es rechazado en el mundo en ese sentido. Entonces, Qatar empieza con esta campaña de relaciones públicas mundial para organizar eventos deportivos, grandes torneos de golf, grandes torneos acuáticos, de deportes, y ahora, desde luego, el Mundial, luego de ese escándalo de haber sobornado a funcionarios de la FIFA para que pudieran escoger esta sede hace ya algunos años y que causó una detención importante de varios funcionarios en los Estados Unidos, te acordarás de eso. Sí, pero claro. En fin, me parece que en medio de todo esto, lo interesante es que Qatar trata de abrirse al mundo occidental. Y aquí el asunto del mundo occidental es cómo les va a ir a los occidentales en este mundial. A los mexicanos, mi querido Raúl, a los mexicanos que nos hemos caracterizado por hacer cada desmán y cada showcito en países lejanos. Acuérdate cuando fuimos a hacer pipí en el monumento al soldado desconocido en Francia, cuando armamos unas borracheras terribles en los vuelos de avión y los escandalitos. En fin, los mexicanos nos pintamos para ese tipo, tristemente, para ese tipo de escenitas, que me da mucha curiosidad saber cómo las vamos a enfrentar en un país que mantiene controles y disciplinas muy rígidas en materia de religión, en materia de comportamiento social y en materia de conducta. Va a ser interesante a ver si no damos la nota, Raúl. Sí, y bueno, vamos a ver si no damos la nota. Lo que sí me parece que es importante, el consumo de alcohol, el fumar en las áreas, está prohibido fumar en las partes abiertas, hay que buscar lugares específicos para fumar, las limitantes que tiene, por ejemplo, las mujeres en su vestimenta, sí, se está relajando, por cierto, el que las mujeres puedan mostrar la rodilla, bueno, no la pierna, de la rodilla para abajo,
y los hombros, ¿sí? Eso es lo que se ha dado a conocer para poder, y si no te puedes hacer acreedor a una multa. La comunidad lésbico gay, por ejemplo, sí, ahí no pueden irse agarrados de la mano y mucho menos manifestar algún tipo de afecto más allá, aunque sea tu esposa, también de alguna forma no se pueden tener estas muestras de afecto. En fin, me parece que hay muchas cosas que para el mundo occidental son interesantes y que veremos cómo se van desarrollando. Por lo pronto, son muchos los mexicanos que van, ¿eh? Déjame decirte, un viaje de México a Qatar para ir a 3 Juegos de México, si está por arriba de los 280,000 pesos, o sea, y no es menor. Y ahorita que estaba escuchando a Marta de que la escasez de recursos, el que comprar una canasta de huevo y 1 kilo de tortillas se te van casi 100 pesos y que muchas familias en pobreza laboral no les alcanza lo que ganan para su sustento. Sí, y por otro lado, estos son los contrastes, ¿no? Ayer escuchaba que el dueño de Electra salía de su avión particular, ¿sí? Y dices, ¿qué contrastes tenemos en este país, ¿no? Pero bueno, seguramente debes de tener tu equipo favorito, Víctor. Sí, cómo no. Fíjate, bueno, quisiera que le fuera muy bien a México porque finalmente también es una cuestión mucho de orgullo y de sentimientos encontrados y caray, mis mejores deseos para que México haga un buen papel. Tengo mis reservas, pero evidentemente también creo que este mundial se va a quedar otra vez entre, ¿qué? Brasil, Francia, básicamente. No sé si está Alemania también, no sé, quedó fuera Argentina, Bélgica. Argentina, Brasil, Francia, Argentina, ahí se van a quedar, seguramente se va a quedar el campeonato. Pero bueno, ojalá México haga un buen papel. Y sí, Raúl, tienes mucha razón en lo que dices. Este tipo de eventos también nos enseñan. No sé cuántos mexicanos van a poder ir a este mundial, seguramente van a ser muchos, se espera una afluencia de 1,5 millones de turistas, muchos van a ser mexicanos y también devela un gran problema en este país, los grandes contrastes, mientras unos cuantos tienen mucho, unos muchos siguen sin tener nada. Esa es una de las revelaciones, digamos, desde la perspectiva social, pero no quiero amargar el mundial, mi querido Raúl, y creo que tú y yo, pues lo que tenemos que hacer es abrir nuestras agendas y nuestros espacios para poder por lo menos ver los partidos de la selección mexicana. Bien, y no nos olvidemos, como bien lo dijiste desde el principio, como lo decía Marta, un ojo al gato y el otro al garabato. Claro. El martes se discute la reforma electoral, están discutiéndose el presupuesto. La marcha, la contramarcha, la marcha ya no sé cómo llamarle. Sí, en fin, hay que mucho. Es la marcha de los ardidos. Pero sí, bueno, eso dicen los detractores. Víctor, gracias. Buen fin de semana. Te mando un saludo afectuoso, Raúl. ¿Y no me dijiste tu favorito? Quizás Argentina. Vamos a ver. Interesante. Vamos a ver. Te mando un saludo. Bueno.